Algunas civilizaciones cayeron bajo el peso de sus propios errores, otras fueron aplastadas por invasores, devastadas, erradicadas, pero hay una historia que no termina con una caída, sino con una desaparición. El Imperio Inca fue, en su tiempo, la civilización más poderosa de América del Sur, un dominio que se extendía desde Colombia hasta Chile, gobernando a millones de personas, sin escritura, sin moneda, pero con una precisión astronómica y arquitectónica que aún hoy desconcierta. Cuando los conquistadores españoles llegaron a los Andes, esperaban una lucha. En su lugar, encontraron algo más inquietante, un poder inmenso y luego, vacío. Se llevaron el oro, se llevaron a su emperador, incluso se llevaron sus templos y profanaron sus dioses, pero nunca hallaron el verdadero corazón del imperio. Algunos dicen que los incas huyeron hacia lo profundo de la selva, otros, que se ocultaron bajo tierra, o en ciudades perdidas que aún hoy ningún explorador ha podido encontrar. Esta noche, cruzamos juntos el umbral silente para seguir las huellas de una civilización que, quizá, nunca fue vencida, solo se esfumó sin dejar rastro. Los incas no eran simplemente un pueblo poderoso, eran los hijos del sol, guiados por Inti, su dios supremo, cuya luz les daba poder y legitimidad. Su capital, Cusco, fue descrita por los cronistas españoles como una ciudad brillante, con techos dorados, calles empedradas perfectas y templos que deslumbraban bajo el sol. Pero más allá del brillo, había estructura, orden. El imperio estaba dividido en 4 regiones que convergían en un solo punto sagrado, el ombligo del mundo. No tenían escritura como la conocemos, pero utilizaban los quipus, nudos en cuerdas que registraban cifras, tributos y hasta cosechas, un lenguaje codificado que aún hoy no hemos logrado descifrar del todo. Sus caminos, los Cuacheapea-Señán, unían selvas, cordilleras y desiertos con precisión quirúrgica. Machu Picchu es apenas un destello de lo que fueron capaces de construir, y lo más desconcertante es que lo hicieron sin rueda, sin hierro, sin animales de carga pesados, solo con conocimiento, voluntad y un misterioso dominio de la piedra. Cientos de bloques, tallados con exactitud milimétrica, encajan sin argamasa, como si fueran moldeados o cortados por una tecnología que no entendemos. Esta civilización no solo dominó tierras, dominó el tiempo, los astros y a su pueblo. Entonces, ¿cómo desapareció? Para entender esto, tenemos que partir de la llegada del Imperio Español. En 1532, una sombra llegó desde el mar. No fue un ejército numeroso, solo unos cientos de hombres, liderados por Francisco Pizarro, pero portaban armas de fuego, armaduras brillantes y una ambición sin límites. Los incas, debilitados por una reciente guerra civil entre Atahualpa y su hermano Huáscar, no estaban unificados, y ese fue su punto débil. Pizarro pidió reunirse con el emperador. Atahualpa, confiado, aceptó sin saber que lo esperaba una emboscada. En Cajamarca, los españoles capturaron a Atahualpa con un solo movimiento, lo tomaron como rehén y exigieron un precio por su vida. El emperador ofreció lo impensable, llenar una habitación con oro y 2 más con plata, y cumplió, pero los españoles no cumplieron su parte. Atahualpa fue ejecutado y el oro, fundido y enviado a Europa. Aquel día, el sol se oscureció en el corazón del Tahuantinsuyo, pero aunque los españoles creyeron haber vencido, solo habían rasgado la superficie del imperio. Lo que vendría después no sería conquista, sería un juego de sombras. Atahualpa no era solo un emperador, era considerado un semidios, el hijo del sol. Su captura y ejecución fue un terremoto espiritual y político en todo el imperio. Mientras los españoles lo retuvieron en Cajamarca, Atahualpa planeaba, negociaba y reunía riquezas impensables para lograr su libertad. Cientos de mensajeros atravesaron las montañas llevando oro, plata, estatuas sagradas. En pocos meses, los españoles presenciaron una de las concentraciones de riqueza más impresionantes de la historia. Pero el oro no trajo salvación, solo codicia. Atahualpa fue sometido a un juicio falso, donde se le acusó de idolatría, conspiración y fratricidio. Condenado a muerte, fue bautizado forzosamente para evitar ser quemado vivo. El fuego, creían los incas,
impedía la reencarnación. Así, fue estrangulado con un garrote, en secreto, como quien intenta silenciar una era. Pero su muerte no puso fin al imperio. En lugar de disolverse, el corazón del Tahuantinsuyo se volvió invisible. La corte inca desapareció entre los valles. Guerreros, sacerdotes y arquitectos se esfumaron y comenzó una retirada silenciosa hacia el misterio, porque mientras los conquistadores celebraban su victoria, los herederos del sol ya caminaban hacia su refugio final. Ese fue el primer paso de la nueva gran ciudad. Tras la ejecución de Atahualpa, el vacío de poder no destruyó el imperio, lo transformó en algo más sigiloso, más escurridizo. Los incas eligieron a un nuevo líder, Manco Inca Yupanqui. En un primer momento, este cooperó con los españoles, pero pronto descubrió que la traición era su idioma común. En 1536, Manco Inca se rebeló. Su levantamiento casi recupera Cusco, pero fue brutalmente reprimido. Entonces, tomó una decisión radical: abandonar el corazón del imperio y fundar uno nuevo, invisible. Así nació Vilcabamba, una ciudad escondida en la selva montañosa del actual Perú. No aparece en mapas coloniales, no fue descrita en detalle, pero fue real. Durante casi 40 años, allí sobrevivió un estado inca independiente, gobernado por los descendientes directos de los emperadores. En Vilcabamba, los incas preservaron sus rituales, su idioma y su fe. Era un enclave espiritual, militar y simbólico, una resistencia silenciosa. Los españoles sabían de su existencia, pero no lograban encontrarla. Cada expedición terminaba perdida, devorada por la selva o confundida por información deliberadamente falsa. No fue hasta 1572, con el apresamiento y ejecución de Túpac Amaru, el último inca rebelde, que Vilcabamba fue finalmente ocupada, pero para entonces, muchas de sus estructuras ya habían sido evacuadas, ocultadas o consumidas por la vegetación, y con su caída, el imperio no desapareció, se disolvió en el mito. Vilcabamba fue el último reducto visible, pero, ¿fue el último bastión real del imperio? Algunos historiadores creen que el fin llegó con Túpac Amaru, que los incas se extinguieron y, con ellos, sus secretos. Pero otras voces más silenciosas, más inquietas, sostienen otra cosa: que Vilcabamba no fue el final, sino una cortina de humo, que mientras los españoles celebraban la victoria, el verdadero linaje inca escapaba aún más lejos. Se habla de ciudades perdidas en el Amazonas, de enclaves secretos donde sacerdotes y sabios conservaron el conocimiento ancestral, donde se ocultaron no solo objetos sagrados, sino los últimos quipus y quizá, los últimos mapas. Hay registros vagos, cartas coloniales y testimonios indígenas que mencionan lugares como Paititi, la ciudad dorada, un santuario inaccesible, lleno de riquezas y guardianes silenciosos. Algunos creen que los incas formaron alianzas con tribus selváticas y fundaron una cultura mixta lejos del alcance europeo. Otros van más allá, aseguran que el imperio sigue vivo, disuelto entre familias andinas, tradiciones orales y rutas que ningún método moderno ha trazado. En cada fiesta del sol, en cada danza ancestral, en cada símbolo tejido, hay quienes ven un eco del Tahuantinsuyo, no como nostalgia, sino como presencia viva. Y si todo eso fuera cierto, entonces el imperio nunca cayó, solo aprendió a ocultarse mejor que nadie. Y hablando de ocultar, ¿qué fue de la mayoría del oro inca? ¿Se lo llevaron los españoles? Se dice que, tras la captura de Atahualpa, los incas comenzaron a movilizar riquezas a una escala monumental, no por codicia, sino para ocultarlas. Cientos de llamas cargadas de oro y plata partieron desde diversos puntos del imperio. El objetivo, reunir el rescate exigido por los españoles y después, proteger lo que quedara. Pero algo ocurrió en el camino. Las rutas se interrumpieron. Los guías desaparecieron y muchas caravanas nunca llegaron a su destino. Algunos creen que fueron emboscadas, otros, que el oro fue escondido deliberadamente en cuevas selladas, túneles ancestrales, o incluso hundido en lagos sagrados como el Titicaca. En los siglos posteriores, exploradores, aventureros y saqueadores han intentado seguir las pistas,
Hay relatos de hombres que encontraron extraños mapas tallados en piedra, de ruinas que parecían puertas, pero que nadie pudo abrir. Incluso hoy, existen zonas en Perú y Bolivia donde los locales no permiten el paso de forasteros, lugares donde se cree que aún reposan cámaras funerarias, ídolos sagrados y toneladas de oro, oro que no era solo riqueza, sino símbolo, representación del sol en la tierra. Protegerlo era proteger la esencia misma del imperio, y si ese oro aún existe, si está allí, oculto, esperando, entonces no es un tesoro, es un mensaje, uno que el mundo aún no está listo para comprender. Y esto es justo lo que muchos historiadores, a lo largo de la historia, han tratado de hacer, comprender, resolver el misterio inca, convirtiéndose en una obsesión. Desde buscadores de tesoros hasta arqueólogos consagrados, todos han sentido el llamado del imperio perdido. Uno de los más conocidos fue Irán Bingham, el hombre que redescubrió Machu Picchu en 1911, pero incluso él creía que aquello no era Vilcabamba, ni mucho menos el corazón oculto del imperio. Muchos otros lo intentaron. Gene Savoy, Vincent Lee, Gregory de Yermengian. Cada uno propuso rutas, hallazgos y teorías. Algunos encontraron ruinas cubiertas por la selva, otros afirmaron haber hallado accesos sellados por los propios incas o señales dejadas en petroglifos. Pero nadie ha podido decirlo, aquí terminó el imperio. ¿Por qué? Porque quizás nunca terminó. Y aquí entra algo más profundo, la interpretación simbólica, espiritual. Para los incas, el mundo se dividía en tres planos. Primero, Ananpacha, el mundo superior de los dioses. Después, Caipacha, el mundo terrenal. Y, por último, Ucupacha, el mundo interior, de los muertos y del misterio. Muchos creen que el retiro del imperio no fue solo físico, fue una transición ritual hacia el Ucupacha, que el conocimiento, los quipus sagrados y la historia del Tahuantinsuyo fueron escondidos con intención espiritual, no para ser encontrados por cualquiera, sino solo por quien demuestre sabiduría y pureza. Por eso, cada explorador que fracasa, cada arqueólogo que se extravía, no está fallando, está simplemente llegando antes de tiempo, porque, como decían los amautas, el pasado no está atrás, sino abajo, esperando ser recordado. Dicen que todo imperio deja un eco, un susurro en las piedras, una palabra enterrada, una mirada desde las montañas. El de los incas, sin embargo, no es un eco, es un latido que aún resuena en cada camino ancestral, en cada canto quechua, en cada templo oculto por el musgo. Tal vez el Tahuantinsuyo no cayó, tal vez eligió otro destino, uno donde el oro no brilla porque nunca se fue, uno donde la historia no se escribe porque nunca terminó. Si has llegado hasta aquí, recuerdan, hay imperios que dominan la tierra y hay otros que se funden con ella. Esta noche, has cruzado el umbral silente. Si decides quedarte, honra el silencio, porque en él aún vive el imperio. Suscríbete y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.